No es cuánto ganas, es cómo decides. Esto no va de hacerse rico rápido. Va de dejar de jugar el juego del 99%. La mayoría gana dinero. Y lo pierde igual de rápido. No por falta de ingresos. Por falta de estructura. El 1% no es especial. No es más inteligente. No trabaja siempre más horas. Pero juega con reglas distintas. Reglas sobre control. Sobre prioridades. Sobre decisiones frías. Hoy no te voy a vender sueños. Te voy a mostrar el sistema mental y práctico, con el que el 1% administra su dinero, mientras el resto solo reacciona. Si entiendes esto, cambias tu relación con el dinero. Si no, sigues sobreviviendo. Empezamos ahora. El error que mantiene pobre al 99%. El problema inicial es brutal y silencioso. La mayoría administra su dinero después de gastarlo. Primero vive. Luego ve que sobró. Y casi nunca sobra. La tensión aparece cuando te das cuenta de que no tienes control, solo esperanza. Esperas que alcance. Esperas que el próximo mes sea mejor. El 1% no espera. Decide antes. Antes de gastar un solo peso, asígnale un destino. Ahorro. Inversión. Gastos fijos. Vida. No se gasta lo que llega. Se gasta lo que se permite. Y aquí nace la primera pregunta incómoda. Si el control empieza antes del gasto, ¿por qué sigues viviendo sin un sistema claro? El 1% no gasta, asigna. Aquí cambia la lógica. El 99% pregunta, ¿puedo pagarlo? El 1% pregunta, ¿esto merece ocupar mi dinero? El problema es gastar por emoción, no por estrategia. La tensión aparece cuando aceptas que muchas compras no mejoran tu vida, solo la decoran. Crea categorías claras. No más improvisación. Cada peso tiene un trabajo. Si no lo tiene, se convierte en fuga. El dinero del 1% no se mueve por impulso. Se mueve por reglas. Y aquí surge la siguiente inquietud. Si ya asignas mejor tu dinero, ¿por qué el tiempo sigue siendo un caos? El 1% entiende que el tiempo es dinero real. El problema no es solo financiero. Es temporal. El 99% vende horas. El 1% protege horas. La tensión aparece cuando notas que trabajas mucho, pero avanzas poco, porque no todo tiempo produce dinero. Identifica qué actividades generan retorno y cuáles solo consumen energía. Elimina sin culpa. Delegar no es lujo, es estrategia. El 1% compra tiempo para pensar, decidir y crecer. Y aquí aparece una pregunta peligrosa. Si tu tiempo se libera, ¿sabes realmente en qué deberías invertirlo? El 1% invierte primero en control, no en lujos. Aquí muchos se rompen. El 99% gasta para verse bien. El 1% invierte para estar bien. El problema es confundir estatus con estabilidad. La tensión crece cuando entiendes que muchos lujos son jaulas caras. Antes de mejorar tu estilo de vida, fortalece tu base financiera. Fondo de seguridad. Flujo claro. Deudas bajo control. El 1% no presume. Se prepara. Y entonces surge la siguiente pregunta. Si el control está en orden, ¿cómo hace el 1% para multiplicar el dinero? El dinero del 1% trabaja. Aquí se separan los caminos. El 99% trabaja por dinero. El 1% pone al dinero a trabajar. El problema es depender de una sola fuente. La tensión aparece cuando un ingreso falla. Y todo se tambalea. Divide tus ingresos en 3 niveles. Ingreso activo. Ingreso escalable. Ingreso invertido. No necesitas todos hoy. Necesitas empezar con uno. El 1% no busca suerte. Construye sistemas. Y ahora viene la gran pregunta. Si el dinero empieza a crecer, ¿cómo evita el 1% perderlo por malas decisiones? El 1% protege antes de multiplicar. Aquí la mayoría se equivoca. Quieren crecer rápido, sin proteger lo que ya tienen. El problema es confundir riesgo con valentía. La tensión es clara. Una mala decisión puede borrar años de esfuerzo. Primero proteger capital. Luego diversificar. Después escalar. El 1% no apuesta todo. Calcula. No persigue modas. Evalúa fundamentos. Y aquí aparece una verdad incómoda. Si el riesgo se controla, ¿por qué el 99% sigue tomando malas decisiones? El 1% no decide con emociones. Este es uno de los secretos menos hablados. El problema no es el dinero. Es la emoción. Miedo. Euforia. Presión social.
La tensión surge cuando reconoces que muchas decisiones financieras fueron emocionales, no racionales. Crea reglas antes del dinero. ¿Cuándo invertir? ¿Cuándo no? ¿Cuánto arriesgar? El 1% decide en frío, para no pagar en caliente. Y aquí surge otra pregunta clave. Si las reglas están claras, ¿cómo se mantienen en el tiempo? El poder de los sistemas automáticos. El problema del 99% es depender de fuerza de voluntad. La tensión es evidente. Cuando te cansas, fallas. El 1% automatiza. Ahorro automático. Inversión automática. Pagos automáticos. Menos decisiones diarias. Más consistencia. El dinero se mueve, aunque no estés motivado. Y entonces aparece una nueva realidad. Cuando el sistema funciona, el crecimiento se vuelve inevitable. Pero falta algo más profundo. El 1% piensa a 10 años, no a fin de mes. Aquí está la diferencia final. El 99% vive en urgencia. El 1% vive en visión. El problema es pensar corto. La tensión aparece cuando te preguntas: ¿lo que hago hoy mejora mi vida futura? ¿O solo alivia el presente? Empieza a tomar decisiones, como si tu futuro dependiera de ellas. ¿Por qué depende? El 1% no corre. Avanza con dirección. Y ahora solo queda el cierre inevitable. Jugar el juego del 1%. No es magia. No es suerte. No es privilegio. Es sistema. Control antes que gasto. Tiempo antes que lujo. Estrategia antes que emoción. La tensión final es simple. Seguir jugando como el 99%. O cambiar las reglas. Solución definitiva. Administra tu dinero con intención. Protege tu tiempo. Construye valor real. Porque el 1% no gana más por casualidad. Gana porque decide mejor. Consejos prácticos. Número 1. Decide antes de gastar. El 1% no pregunta si alcanza. Decide si vale la pena. Asigna cada peso antes de que salga de tu cuenta. Número 2. Control primero, crecimiento después. Quien no controla lo que tiene, no merece más. Ordena ingresos, gastos y deudas antes de buscar invertir. Número 3. El dinero obedece reglas, no emociones. La emoción compra. La estrategia construye. Número 4. Compra tiempo, no apariencias. El 1% no presume, se libera. Gasta en cosas que te den tiempo, claridad y energía. Número 5. No dependas de una sola entrada. Un ingreso te mantiene. Varios te protegen. Empieza a construir una segunda fuente, aunque sea pequeña. Número 6. Protege el capital como si fuera irreemplazable. ¿Por qué lo es? Nunca arriesgues dinero que no puedas permitirte perder. Número 7. Automatiza para no fallar. La fuerza de voluntad se agota. El sistema no. Ahorro e inversión automáticos desde el primer día. Número 8. Piensa en años, no en quincenas. El 1% juega a largo plazo. Toma decisiones hoy que tu futuro agradezca. Número 9. Elimina gastos que no te acercan a nada. No todo gasto es malo. El que no construye, estorba. Corta uno esta semana. Número 10. Actúa como alguien que ya controla su dinero. La identidad guía las decisiones. No esperes ganar más para comportarte mejor. Compórtate mejor para ganar más. La decisión que lo cambia todo. No necesitas ser rico para pensar como el 1%. Pero necesitas pensar como el 1%. Para dejar de vivir como el 99%. Hoy puedes seguir reaccionando. O empezar a dirigir. Elige una regla. Aplica un cambio. Empieza hoy. Porque el dinero no cambia vidas. Las decisiones sí.